Hola. Bona vesprada, buenas tardes. Continuamos con el ciclo que iniciamos el miércoles pasado, ni brujas ni princesas, y simplemente quiero contextualizar esta conferencia de hoy y sobre todo el ciclo. El ciclo es el resultado de un trabajo conjunto entre la Asociación Clásicas y Modernas, que en este momento represento en esta sesión, soy la secretaria general de Clásicas y Modernas, y el Ayuntamiento de Valencia. El Ayuntamiento de Valencia, muy sensible a la realidad de las organizaciones sociales y concretamente en el ámbito de la cultura, ante las propuestas que le planteamos al Ayuntamiento desde la sociedad civil, claro, vio interesante todas aquellas actividades que tenían que ver con las bibliotecas. De esa relación, que es una relación amplia, y es una relación que está consolidada en un acuerdo, de esa relación entre las dos partes surge este ciclo de conferencias que hemos hecho coincidir en torno al 8 de marzo, pero no exactamente el día 8 de marzo, sino antes y después del 8 de marzo. Es decir, nosotros empezamos la conmemoración del 8 de marzo durante todos los miércoles de febrero y así continuaremos durante 3 sesiones en el mes de marzo. Hecho este contexto breve, y quiero agradecer fundamentalmente a todo el personal del servicio de bibliotecas del Ayuntamiento, muy especialmente al personal que sin ellas, y son ellas, sin ella, y él también, perdón, no me voy a dejar de servicio, que es estupendo. Bueno, pero sin ellas esto no hubiera sido posible. Y no hubiera sido posible porque no hay nada como no creerse. Cuando alguien se cree algo, pone todo el esfuerzo. Y eso es lo que ha ocurrido en este caso. En esta situación todo el mundo está contento, todo el mundo se cree el proyecto. El proyecto vale la pena porque no hay nada como visibilizar la acción de las mujeres a lo largo de todos los tiempos. Acción en el ámbito de la cultura, en el ámbito del conocimiento, en el ámbito de las artes. Y eso es lo importante para todas nosotras. Hemos querido que este ciclo fuera plural, lo más plural que hemos podido en este momento. Cuando digo plural, que hubiera representación de mujeres conferenciantes, por supuesto, y varones conferenciantes. Hago un repaso rápido para que lo recordéis para las próximas sesiones. El miércoles día 19 de febrero, Isabel Barceló nos hablará de diosas y heroínas trágicas. Y eso será en la biblioteca del Cabanyal Cañavelar, Casa de la Reina, en la calle de la Reina. Luego, el miércoles 26, en esta misma biblioteca que estamos aquí, Joaquín Tertulia nos hablará, ¿ves? Ya tenemos un chico, de científicas, gorilas y selvas. Luego ya pasamos al mes de marzo y tenemos durante el día 4 de marzo Contem historias d'ací, que tratarán sobre las mujeres valencianas que destacan por alguna de sus habilidades características o por el reconocimiento social que tienen. Rosa y Manola Roig Celda, que las conoceréis porque precisamente con este título van por la 3ª edición y cada edición cambian personajes y resulta de lo más interesante. No hemos querido dejar fuera del mes de marzo un tema que nos preocupa especialmente y es el tema de la coeducación y cuáles son los nuevos lenguajes a los que accede el alumnado de los
centros educativos, y concretamente será Trini Moreno Cobos quien nos hablará en la biblioteca de Patrá y Sazorín de influencers, pero la coeducación. Bien, pues nada más, dejo la palabra a Rosa María. Y ya Estela Malam. Ya os dejo, perdonad. Hola, buenos días. Se oye y se retumba y todo, pero así un poco mejor, ¿no? ¿No se oye? ¿Ahora sí? Bueno, buenas tardes. Gracias por venir a esta segunda sesión del ciclo Ni brujas ni princesas. No empieces todavía de todo, porque vamos a sacar más sillas, porque estamos muy llenos y luego viene gente. Sí, sí. Lo que quiero decir es que yo hablaré sobre Simone de Beauvoir, y gracias al buen hacer y a la magia escénica de Estela Malam, dramaturga y actriz, cuando acabe la conferencia, si ustedes hacen un poco de esfuerzo y se concentran, tendremos aquí invitada a Simone de Beauvoir para hacerle algunas preguntas, porque yo supongo que después del cotilleo que les voy a decir sobre su vida y donde va a sugerir, van a tener la inquietud de preguntarle sobre esas cosas. No sé, empezamos. ¿Se oye o no? No. ¿Se oye? No, es que reverbera. Reverbera. Con el micro se oye mejor, sí. ¿Así se oye mejor? Vale, pues a ver si la técnica nos da un poco de tregua y podemos comenzar. Simone de Beauvoir no quiso ser una chica formal. ¿Y por qué no quiso ser una chica formal? Porque claro, se jugaba mucho por ello. Se jugaba en afirmarse como, no solo como persona, sino como intelectual, como escritora y como mujer libre. Entonces vamos a hacer un poco de repaso de esa vida, de esa biografía. Aquí tenemos a Simone de Beauvoir, que nace en 1908. Como vemos, era una niña preciosa en medio de una familia burguesa clásica. En ese momento parecía que estaba llamada para ser pues una niña, una chica, una joven que cuando llegara a la edad de casadera, pues simplemente tendría un buen partido y se casaría. Pero bueno, hubo una crisis en la familia. Es importante, quiero que nos fijemos un poco quién son el padre, la madre, la hermana, que va a tener mucho significado en su vida, y también su amiga Sassá, de la cual esa relación que tuvo con ella la va a marcar, y además durante mucho tiempo quiso escribir la relación. Bueno, pues iba a ser una joven formal, iba a ser una niña con todo a su disposición, pero la crisis económica de la familia lo que le indujo es a que su padre mismo le dijera: hija, no te podemos tener dote, por lo tanto tú vas a tener que estudiar, vas a tener que trabajar, vas a tener que buscarte la vida. Esta imagen de la familia nos da un poco la visión de cómo era el momento y cómo pudo ser
la infancia de esta niña. Aquí la vemos con Sasá. La relación con Sasá va a ser importantísima en la vida de Simone de Beauvoir, porque es como el alter ego, la compañera a la que le va a contar todo. Sasá muere muy joven y esa primera impresión, ese primer contacto con la muerte la va a dejar muy impresionada. De alguna manera no se va a recuperar de esa idea que después lo retomará cuando se tracen las líneas del existencialismo. O sea, ese enfrentarse a la nada, a la muerte, a la desaparición. Aquí lo tenemos con el grupo ya universitario. Ella se prepara para entrar a la Sorbona. No es agrégé como Jean-Paul Sartre, porque las mujeres no podían acceder a esa línea de entrar directamente en la universidad y prepararse como agrégé, pero en el examen que hacen ambos queda claro que hay una especie de rivalidad. Se dice que le dieron el primer puesto a Sartre, pero que realmente la que lo había hecho mejor era ella. Pero bueno, no se podía dar número uno a una mujer en este caso. Tres figuras importantes en la vida de Simone de Beauvoir: Jean-Paul Sartre, efectivamente, Paul Nizar y René Maheu. René Maheu fue el que primero la denominó el castor. El castor va a ser el nombre con el que Jean-Paul Sartre se va a dirigir siempre a ella, y un poco las cartas al castor, las cartas al castor, va a ser un poco la imagen, el nombre cariñoso, por así decir, al que van a hacer referencia. La imagen de Sartre. No se oye. ¿No se oye? ¿Sí? ¿Se lo acercas? Sí. No se lo acercas. Vamos a ver. No. Bueno, ¿por qué la presencia constante de Sartre en la vida de Simone de Beauvoir? Bueno, ella queda fascinada por Sartre en un primer momento, porque hasta ese instante prácticamente no había podido contrastar sus ideas, sus opiniones con nadie. Es una relación primero intelectual, de camaradería, de leer los mismos libros, de intercambiar ideas, opiniones. Nace el amor, nace la atracción, y esto era lo que a mí me interesaba un poco también después retratar en ese diálogo con el que vamos a tener con Simone de Beauvoir. O sea, realmente, en un primer momento la relación es muy cercana, pero él deja muy pronto por decirlo así crudamente, de interesarse eróticamente por Simone de Beauvoir, lo que hace que se plantee la relación de una forma diferente. O sea, hemos vivido la imagen idílica de la pareja de Simone de Beauvoir, dos intelectuales que en un tiempo donde las cosas no eran muy propicias para ello, pues tenían una pareja abierta, eran amores libres, eran sin ningún tipo por así decir, de apego, de celos. Bueno, esa es la imagen que nos ha llegado un poco. Y además la imagen que después generaciones y generaciones casi han intentado de reproducir con esa visión. Cuando en el 2008 se cumple el centenario del nacimiento de Simone de Beauvoir, aparecen muchos textos, tanto biografías como cartas, no solo correspondencia, notas, libros, etc. Y entonces podemos descubrir que esa relación que de alguna manera antes parecía tan idílica no lo fue. Es una relación preñada pues, de inseguridades muchas veces. A mi modo de ver, da la impresión de que, aunque es Simone de Beauvoir un poco la que se ve forzada a abrir también esa relación de pareja, para no ser simplemente una entre más. O sea, cuando la frase aquella tan típica de nuestro amor es necesario, pero podemos abrirnos a amores contingentes, yo creo que en un primer momento no le hizo mucha gracia a Simone de Beauvoir, pero en cualquier caso no se quedó atrás. O sea, el reflexionar sobre cómo se plantearon ambos la relación sin posesión,
con a veces malos rollos y con una situación bastante compleja a su alrededor. ¿Quiénes eran los que estaban a su alrededor? No solo voy a hablar de cotilleos, después hablaré de la obra y de la filosofía y todo esto si me da tiempo. Pero bueno, esto es lo que la parte de cotilleo es la que creo que después puede inducir la segunda parte. Cuando le preguntemos a Simone de Beauvoir si realmente estaba a gusto, contenta o qué pasó. Simone de Beauvoir, ambos sacan la agregaduría de filosofía, ella con el número 2, Sartre con el número 1, y entonces empiezan a dar clase por diversos institutos. Aquí la tenemos de profesora en el Liceo de Marsella, con las alumnas, y en torno a ambos, que se ven constantemente en los fines de semana, algunos se encuentran a mitad de camino, etcétera, etcétera, en torno a ellos se reúnen una serie de jóvenes que van a constituir lo que ellos mismos llaman la pequeña familia. Les gustaba estar rodeados de jóvenes, de inquietudes, de intercambio. Aquí tenemos, esta es Olga Kosakiewicz, esta es la hermana de Olga Kosakiewicz, Wanda. Aquí la vemos, Wanda era actriz, entonces representó alguna de las obras de Sartre. Quien está al lado de Simone de Beauvoir, la tenemos aquí, es Blanca Bienenfeld, que ahora diré algo más de ella, y este ya es el pequeño, la que denominan el pequeño Bosnia. Bueno, en medio de todo este círculo, Simone de Beauvoir empieza a tener relación con diversas alumnas en los centros en donde está tanto Olga Kosakiewicz como Blanca. Precisamente, perdón, ¿me estabais oyendo? Sí, pero hay un pitido agudo. ¿Qué? Hay un pitido agudo de fondo. Sí. No, la técnica que esté pasando. Si lo alejo un poco más del tipo, ¿vale? Sí. ¿Qué? que puede ser que ellos sea de la piscina, no sé aquí. Bueno, entonces no hay solución. Bueno, continúo. Blanca precisamente después escribió un libro que fue tremendamente crudo para deshacer la visión idílica que teníamos de la pareja. Ella escribió un libro que se llama Memorias de una joven informal. Así como Simone de Beauvoir escribió Memorias de una joven formal para retratar la primera época de su primera juventud, Blanca retrata la relación entre ambos y de alguna forma lo que sitúa es el planteamiento de que entre celos, suspicacias, de alguna forma Blanca lo que les está acusando es: me estabais utilizando para construir vuestro relato maravilloso de intelectuales, pero estabais jugando con nosotros y no os lo perdono. Este es un poco, pero bueno, cuando nosotros ahora nos encontramos con toda esta visión, pensamos, estamos hurgando sin necesidad en la vida ¿no? Porque precisamente ellos tuvieron la voluntad de dejar toda la documentación, todas las cartas, todos los diarios, para que nosotros ahora podamos estar pensando lo que pensemos sobre la relación, pero precisamente ellos no quisieron ocultarlo. Bueno, llegamos a una época muy importante, no solo para... Bueno, tengo que hablar constantemente de Sartre, aunque parece que desde un punto de vista feminista debería hablar simplemente de Simone de Beauvoir, pero es que la relación entre ambos, una relación entre iguales, eso sí, a pesar de... Nunca tuvo un desencuentro profundo en el sentido intelectual ni afectuoso del término. Entonces, cuando comienza la guerra y Sartre es movilizado, aparece un gran desastre.
sea, una de las madres de una de las alumnas con las que había establecido relación Simone de Beauvoir la denuncia, ella es separada de la enseñanza, aquí tenéis, y empieza a consolidar su tarea ya como escritora. Publica La invitada. Es curioso, La invitada, porque después lo veremos, La invitada narra muy bien la relación ficticia con otros nombres de un intelectual, Jean-Paul Sartre, de una intelectual, también Simone de Beauvoir, de una joven Xavier que es Olga Kosakiewicz. Lo curioso que podemos hacer reflexionando sobre la obra es que La invitada, ella al final mata a Xavier. O sea, Simone de Beauvoir mata a la invitada porque le da el gas y entonces ella muere. O sea, no hay que andarse con mucho psicoanálisis para ver un poco que había un trasfondo de cierto rencor en una relación que por otro lado se mantuvo. Y es lo curioso de casi todas las personas con las que tuvieron relación establecieron una amistad que muchas veces perduró a lo largo del tiempo y hasta el final de sus días. En este momento aparece otra circunstancia que se ha pretendido utilizar para desacreditar a Simone de Beauvoir, que era que trabaja durante la ocupación, trabaja en Radio Vichy. Bueno, preparaba programas culturales y musicales, con lo cual no se puede decir que fuera una colaboracionista en ese sentido. Aunque bien cierto, en este momento ni a ella ni a Sartre les interesa mucho la política. Será después, mucho después, cuando trae en relación con Albert Camus, cuando la cuestión política entre a ser fundamental en sus vidas. Y Sartre le dio bastante la vuelta a esa falta de implicación en el momento de la ocupación de Francia. Porque lo que podía haber sido una crítica, decir, bueno, vosotros estabais con vuestras ideas y resulta que había una situación política grave donde había gente que estaba en la resistencia, se estaba jugando la vida y vosotros no estabais haciendo nada de eso. Pero entonces él le da la vuelta y dice, precisamente ese no darse cuenta, ese estar en medio de la barbarie, de estar en medio del sufrimiento y caminar un poco en medio de ello y ser posteriormente consciente, es lo que les ha pasado al 90% de los franceses. Por lo tanto, le dio la vuelta de tal forma que dijo, bueno, al final yo he tomado conciencia que es lo mismo que os ha pasado a todos vosotros. Con lo cual, en vez de criticarlo por esa falta de compromiso político, lo que logró casi es una adhesión multitudinaria porque se vieron reconocidos los mismos franceses. Vale, llegamos a dejar un poquito el cotilleo y pasar a la filosofía. El existencialismo será la corriente filosófica que más fama les va a dar a ambos en esta primera parte de su vida. Después tendremos el segundo Sartre, que es ya más marxista, de la crítica de la razón dialéctica. Hay que deshacer una especie de falsa idea. Durante mucho tiempo, ahora ya me parece que no, a Simone de Beauvoir se le ha dicho que era la compañera del filósofo, la que de alguna manera estaba influida por él. Ahí podemos ver por las fechas de las ediciones que El ser y la nada aparece en el 43. Sí, es la obra filosófica fundamental del existencialismo en cuanto a metafísica y ontología. Pero para aquella acción, que es la obra de Simone de Beauvoir, aparece en el 44, La sangre de los otros en el 44, para una borrar de la ambigüedad en el 47. Luego lo que estamos viendo es que esa camaradería intelectual les hace a ambos estar reflexionando sobre las mismas cosas en el mismo momento. ¿Tiene la obra de Simone de Beauvoir más carga metafísica? Seguramente no, pero tiene una cosa que no tiene la de Sartre. El existencialismo, por decirlo así, tiene una serie de frases emblemáticas, ¿no? Estamos condenados a la libertad, la existencia precede a la esencia. ¿Qué quiere decir esto de que la existencia precede a la esencia? Que primero existimos, tomamos decisiones, nos vemos en diversas
tesituras. O sea, nos vamos haciendo con la vida y al final somos lo que hemos ido haciendo. No es que tengamos un alma y una esencia y una sustancia y después la vayamos mostrando. No es llega a ser el que eres de los griegos. Es precisamente porque haces cosas, te vas haciendo y eres el resultado de estas cosas. Pues bien, mientras Sartre piensa en una libertad absoluta, en cambio Simone de Beauvoir lo que se da cuenta es de algo que va a ser el preludio del segundo sexo. Se da cuenta de que ella no tiene una libertad absoluta, de que ella está condicionada, de que tiene una serie de trabas que él está pensando en el ser humano, el hombre. Ella se da cuenta de que cuando piensa es una mujer situada y que tiene precisamente esos condicionantes. Luego le va a interesar también ver cómo esa libertad, ese estar condenados a la libertad, sin embargo, la situación condiciona la posibilidad de lo que podamos hacer, aun cuando eso no nos priva de la responsabilidad de nuestros problemas. Bueno, este libro, si a alguien le interesa, es un encanto. Esta es la portada del libro El café de los existencialistas de Sarah Buckenberg, y ahí podemos ver, por un lado, a Merleau-Ponty, a Sartre, a Simone y a Albert Camus. Este grupo de intelectuales franceses, hasta que se enfadaron, porque al final sí, sobre todo Albert Camus tuvo una relación bastante conflictiva con Sartre, y además dijo alguna impertinencia con respecto a Simone de Beauvoir, que eso llegaremos después. Pero el libro este, si a alguien le apetece o si no lo tenéis en la biblioteca, yo os lo recomiendo porque realmente es una gozada. Va reflexionando sobre no solo los personajes, sino la filosofía de cada uno de ellos. Otro de los... aquí tenemos con Boris Vian y con Michel Vian, grandes amigos, aunque vuelvo al cotilleo. En la relación que tuvieron, sobre todo Sartre con Michel Vian, el resultado fueron 3 abortos. 3 abortos buscados por Michel Vian, y que no le guardó, lo más sorprendente es que no le guardó el menor resabio ni el menor rencor a Sartre, que incluso en uno de los últimos pues se fue tranquilamente de vacaciones con Simone de Beauvoir mientras ella iba a abortar. No sé si estoy deshaciendo demasiado la figura irónica de los intelectuales, ¿sí? Michel Vian, que era la hermana o la mujer. La mujer de Boris Vian. Bueno, estamos en un régimen de libertad. Además, o sea, no solamente nos enfadó, sino que hasta sus últimos días Michel Vian fue una gran amiga de la pareja. Más allá de lo que pueda ser una visión superficial del asunto, también cabe planteárselo como el trabajo personal de un hombre, de una mujer, por no ceder a una visión posesiva de las relaciones. Entonces, cada cual que saque sus consecuencias. En ese momento fundan Los tiempos modernos de Tal Moderat en el 45, es una de las revistas referentes en la intelectualidad francesa, en el mundo cultural francés hasta nuestros días. Aquí los vemos en uno de los cafés donde trabajaban igualmente, y tenemos otra vez a Michel, a Merleau-Ponty, a Raymond Aron. Después de Raymond Aron se separaron un poco porque él tuvo una visión bastante más centrada de centro-derecha, y ellos cuando se concienciaron políticamente, pues estaban próximos al maoísmo. No, esto de que vuelva y sale, es que yo no me aclaro con el aparatito, no pasa, pero bueno. Mira, una cosa que quería que resaltas. Hasta tal punto se hizo famoso el existencialismo que Hollywood hacía películas también sobre esto. Entonces, este es un fotograma de Una cara de ángel donde Audrey Hepburn hace de una chica que fascinada va a una cab. Ahí se ve más, porque hay un intelectual francés que va a dar clases de literatura, de filosofía,
como muy puesto. Esa es la visión de Hollywood, pero de algo que fue un éxito, bueno, una corriente. Todo el mundo quería pues, maquillarse los ojos de negros, llevarse cuellos cisne también vestido de negro y bueno, poner una cara como de estar muy, muy triste, muy angustiado, aquello de la náusea de Sartre. Vale, aquí los vemos con Picasso. Aquí tenemos a Jacques Lacan, este es Sartre, aquí está Albert Camus y bueno, estos son los más famosos. O sea, están en la cúspide de la obra. Están en la cúspide de la obra, son dos escritores famosos, ganan premios, son reconocidos y además, por supuesto, se han dejado las clases, el instituto desde hace mucho y es más, fuera de lo que es Francia, empiezan a ser considerados, por eso lo de la película, como unos referentes importantísimos. Bueno, entre tanto, a ella la invitan también a Estados Unidos, da un circuito de conferencias y allí conoce a que va a ser la gran pasión de su vida. Si el gran amor de su vida fue Sartre, la gran pasión fue Nelson Algren. La relación dura desde 1947 al 64. Dura hasta que él le dice que se venga a Estados Unidos con él, que vivan juntos, etc. Ella mucho más sensa en este aspecto, aunque estaba terriblemente, porque parece que con él descubrió la verdadera pasión. O sea, el asunto erótico con Sartre parece que no había funcionado excesivamente bien desde el principio y después se apagó. Y aunque le echaba un poco de chispa el hecho del rollote que tenían con todos los alumnos, alumnas, etc., pero no, aquello no funcionaba. En cambio, con Nelson Algren descubre verdaderamente el erotismo y esa plenitud de la vida sensual. Él le dice que vaya a Estados Unidos, ella sensata, a pesar de que está muy enamorada en este aspecto, pues piensa, bueno, no domino exactamente el inglés como para... No, yo soy una escritora conocida en Francia, él ni siquiera lee francés, con lo cual no sabe lo que tiene entre manos, en el sentido de la palabra, la valía de la mujer. Y no solo eso, sino que ella va... Toda la literatura de Simone de Beauvoir es una gran autorreflexión sobre su vida. Siempre, desde Memorias de una joven formal, desde todos los tomos de su memoria, las novelas, siempre está reflexionando sobre ella es el objetivo de su vida. ¿Qué hago? ¿Qué soy? ¿En qué me convierto? ¿Con quién me relaciono? No podía dejar de nombrar en su producción literaria también a Nelson Algren, con lo cual el hombre, encima de que ella no se quiere ir a Estados Unidos, cuenta todas las cosas en una novela, pues bueno, cogió un cabreo de espanto y a partir de ahí la relación fue a menos. Y bien, ahora llegamos entonces a 1949, el segundo sexo. Cuando a mí me gusta decir que Simone de Beauvoir es uno de los mejores filósofos. Porque si dices que es una de las mejores filósofas, resulta que parece que es solo del gremio de las mujeres. No. Simone de Beauvoir, en el segundo sexo, tiene una aportación que puede ser tan importante como puede ser a otro nivel en el psicoanálisis, en la psicología, Freud, o como puede ser Kant en la filosofía. ¿Por qué? Precisamente porque hasta ese instante la filosofía era una filosofía androcéntrica y no nos habíamos dado cuenta de ello. Simone de Beauvoir empieza a escribir El segundo sexo, y la anécdota es conocida, un poco le dice Sartre, lo que quiere decir que gracias a Sartre escribió El segundo sexo, ¿no? Sí. Le dice que bueno, ¿por qué no escribes sobre cómo te ha afectado el hecho de ser mujer a la hora de escribir, de ser una intelectual? Entonces ella en un primer momento le dice, bueno, pues realmente no me ha afectado mucho. Yo he hecho lo que he querido, me he movido con libertad, he estudiado, he escrito. Ella pensaba que eso lo iba a acabar en 15 páginas, en un ratito, y bueno, y salieron 2 tomos
de bastantes cientos de páginas. Porque cuando empezó a reflexionar se dio cuenta de que efectivamente había algo muy importante. Vamos a recordar algunas de las frases. Bueno, antes, la repercusión. En la primera semana se vendieron, aquí lo tenéis, más de 22.000 ejemplares de un libro de filosofía. Bien cierto, la primera parte es más filosofía, la segunda parte, como va analizando la juventud, la sexualidad, la edad madura, la vejez, etcétera, pues quizás es más accesible para un público, pero de todas formas es un buen texto. En Estados Unidos, 1 millón de ejemplares. Bueno, esto después, iba a decir otra cosa, pero lo dejaré para el final. En el tomo nos va a hablar tanto de la biología como del psicoanálisis, como del materialismo histórico, como de la historia de la sexualidad. Y aquí, al hablar de la sexualidad, es cuando se organiza un escándalo tremendo en la sociedad francesa. Bueno, François Mauriac, en Le Figaro, hace una gran pregunta que es: ¿consideran ustedes que los existencialistas están, deformando a la juventud, dejando sin valores nuestra sociedad, etcétera, etcétera, pervirtiendo a los jóvenes en última instancia? Y bueno, los intelectuales contestaban diciendo, es terrible, porque François Mauriac dijo verdaderas cosas feísimas, ¿no? Como ahora ya conozco la vagina de Simone de Beauvoir en todos los aspectos. Incluso Albert Camus le salió un poco la vena de machito francés y dijo que nos había dejado a los hombres como muy mal, les había dejado muy mal. Pero ya estaban con bastante rifirrafe entre Sartre y Camus, con lo cual aquello tampoco cayó del todo bien. Bueno, el escándalo fue tremendo, hay también editado todos los artículos en favor, en contra, bueno, casi todos en contra. Y ahora, para que no todo sea frivolidad, centrémonos en alguna de las frases que dice en Segundo Sexo. Leo, pero para después comentar. La humanidad es masculina y el hombre define a la mujer no por ella misma, sino en relación a él. Lo opuesto no es válido. Ella es lo inesencial frente a lo esencial. Él es el sujeto, el absoluto. Ella, la alteridad. ¿Qué nos quiere decir con esto? Ella se da cuenta de que en toda la historia de la filosofía es como una lucha entre lo mismo y lo otro. Y que hay un ser que se puede considerar sujeto porque es el que habla, es el que dictamina, es el que protagoniza esa historia. Y que cuando ella ha querido ser sujeto, se ha dado cuenta de que ese linaje de mujeres está inexistente en la historia de la filosofía, que ha sido conceptualizada la mujer como lo otro, pero no como lo otro en el sentido de aquí está lo mismo y en el otro lado como complementariedad lo otro, no, lo otro como aquello que no es lo mismo, que no sirve, que no tiene autoridad, al que le corresponde lo emocional, lo hogareño, lo reducido, lo íntimo. Por lo tanto, aquí ya se empieza a dar cuenta Simone de Beauvoir, efectivamente, de que no solo ella se da cuenta, sino lo muestra cómo la historia del pensamiento ha sido la historia de una visión de un sujeto que no es exactamente un sujeto completo, no es un nosotros pensamos. Nosotros, solo eran nosotros los varones pensamos. Ella maneja conceptos de la misma metafísica general y de la que utiliza Sartre, como ser en sí, ser para sí. O sea, ¿cuál era la base del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir? Es la filosofía existencialista. O sea, un ser en sí es una mesa. Un ser para sí es alguien que tiene conciencia. Los humanos tenemos conciencia, por lo tanto somos seres para sí, frente a las cosas que son seres en sí. Las cosas son inmanentes, en cambio las personas son trascendentes, pero ella se da cuenta también que las mujeres cuando intentan ser trascendentes, ir más allá,
completar con su libertad ese ser para sí de la conciencia, toda la tradición, toda la historia y la misma mirada masculina la reduce a ser un ser en sí, inmanente y lo otro. Ella va a aplicar la dialéctica del amo y del esclavo de Hegel a esta visión. O sea, el amo para Hegel no era el hombre, pero en Simone de Beauvoir lo aplica a la relación entre los sexos. O sea, el varón necesita ser reconocido por otro ser que le garantiza esa fuerza que le da al reconocerlo. Y en cambio, ese otro ser que lo reconoce está ligado a la vida, a la reproducción. Uno es el fuerte y la otra tiene que hacer el papel del débil. Dice, los varones someten a las mujeres a partir del reconocimiento que han obtenido por parte de ellas, porque ese reconocimiento les permite afirmarse como sujetos. O sea, no es que haya unos sujetos y después marginados unos seres humanos, hembras, sino que precisamente es la visión, el reconocimiento que las mujeres han dado, o el esclavo, las mujeres han dado a los hombres lo que garantiza su prepotencia como sujetos. Luego hay que invertir esa mirada, hay que mirarse uno a otro y no que sea el otro frente al uno. Bueno, esto sería mucho más largo. Tiene curiosamente, además, cuando a lo mejor estamos hablando del 49, estamos hablando de que no hay teoría feminista, de que tiene que pasar hasta casi los años 70 para que empiece a haber una teoría feminista y se haga un análisis, por ejemplo, del psicoanálisis. Y ella ya hace una revisión completa del psicoanálisis. Es más, dice, lo de la inversión de la envidia del pene, dice, no será una compensación, porque de hecho las mujeres pueden dar vida y el pene pues es un trocito de carne bastante discreto frente a la posibilidad de dar vida. Entonces dice, ¿qué envidia del pene? Eso es una cosa que se han inventado para compensar una cierta envidia que han estado ocultando y que siguen ocultando, por ejemplo. Sigo equivocándome y... Bueno, y este video es una experiencia curiosa para un individuo que se vive como sujeto, o sea, una mujer está relatándonos su experiencia de que se vive como sujeto, como autónomo, como trascendente, como un absoluto. Descubrir en sí como esencia dada la inferioridad. Y esto es lo que no solamente le lleva a escribir El segundo sexo, sino a mostrarlo. Lo asombroso es que hasta ese momento no nos habíamos, o no se habían dado cuenta, porque no habíamos nacido la mayoría en esa época, no se habían dado cuenta de que la visión era una visión unidireccional, de un solo ojo, de una sola perspectiva en la historia del pensamiento. Ella se da cuenta, es lo que ocurre a una niña, dice, cuando haciéndose aprendizaje del mundo se percibe como una mujer. La esfera a la que pertenece está cerrada por todas partes, limitada, dominada por el universo masculino. Por muy alto que se encarame, por muy lejos que se aventure, siempre habrá un techo por encima de su cabeza, unos muros que le cerrarán el camino. Los dioses del hombre están en un cielo tan lejano que en realidad para él no hay dioses. Sin embargo, la niña vive entre dioses con rostro humano. Esta limitación es la que arranca de lo que os comentaba antes, de la idea de que la libertad, esa libertad absoluta del existencialismo, en Simone de Beauvoir es una libertad situada y en alguna medida también sitiada. Sigamos. En 1952, después ya es una escritora de éxito total, ¿sí? Te has saltado una. Sí, pero es que ¿queréis más filosofía o...? Sí, bueno, yo creo que un poco, además, no sé si al final hemos puesto anuncios en el Instituto de Enfrente, no sé si ha venido alguien del Instituto de Enfrente, pero los alumnos dan Simone de Beauvoir, cualquier
cualquier alumno que haya estudiado filosofía en estos años, que todavía se daba a Simón de Beauvoir, pues tendrá mayor profundidad. O sea, aquí no, en un ratito no ponemos más que dar algún chispazo entre biografía y filosofía. Pero yo creo que para el segundo sexo, vamos, que ha quedado un poco perfilado cuál es la importancia del libro, porque a partir de ese momento la filosofía no fue la misma. Entonces, por eso digo que es uno de los grandes filósofos. No es que haga un libro de mujeres, y fíjate, mira qué bien, a partir de eso ahora las chicas que hacen filosofía o las que leen, pues ya tienen algo para leer de sus cosas. No. O sea, es poner en tela de juicio todo lo que era una visión de lo universal y de lo objetivo. Por eso es importantísimo. Y en 1952 conoce a Lord Lachmann. La verdad es que, aunque al principio yo creo que estuvo forzada por las circunstancias para buscar otros amores contingentes, la verdad es que después se espabiló mucho. En cambio, Simón de Sartre, pues sí, se le conocen y desde luego no paraba, pero acabó siendo un poco un viejo rijoso, ¿no? Que así ella, en cuanto veía una jovencita, pues intentaba meterle mano, y entonces como muy desagradable en ese aspecto. En cambio, ella, cada nuevo amor y cada nuevo amante, pues es una historia fabulosa y además de personajes de entidad. No quiero acabar esa visión, digamos, o ese repaso biográfico sin algo importante. O sea, a partir de los años 60 y un poquito antes, en los 50, ya tanto Simón como Sartre tienen una aplicación política o un paso político muy importante. Es el segundo Sartre, aquí lo vemos vendiendo en mayo del 68 la Revue de Fer. Aquí no he encontrado ninguna foto con Mao Zedong, pero sí que fueron a visitarlo, aquí con el Che Guevara, aquí también en Cuba, con Fidel. O sea, ella sigue esa visión política, pero quien construye una ontología, por así decir, marxista, será Sartre. Bueno, y lo importante, escribe El segundo sexo sin ser feminista. Se hace feminista escribiendo El segundo sexo y estamos en el 49 y colabora a que sea el libro de referencia de toda concienciación feminista posterior. Pero será hasta el 71 cuando ella traba relación con el movimiento feminista francés. Ella es corredactora y además firmante del manifiesto de las 343 sucias, putas, salop, se puede traducir, donde todas afirmaron haber abortado para frenar, y bueno, si somos 300 y pico no nos pueden meter en la cárcel, hay que legalizar la interrupción del embarazo, por lo tanto aquí nos tenéis, sí, somos. Evidentemente la mayoría de las firmantes lo hacían simplemente no porque hubieran abortado, sino por hacer un esfuerzo político. Apoya al movimiento de liberación de las mujeres y funda en el 71 con Gisèle Halimi la revista Choisy. Es en este momento, aquí la vemos con su hija adoptiva, la vemos a partir de ese momento, se puede decir que no solo que ella se ha hecho feminista, ya, sino que entra en contacto con lo que es la movilización, la militancia y que la rodean todas las feministas del momento en Francia y se convierte en un referente. Lo había sido ya teórico, pero ahora es un referente práctico. Yo sigo sin entender esto, pero bueno. Un poco de repaso de las obras. He dicho, siempre memorialístico. Memorias de una joven formal que escribe en el 58, en ella va a narrar desde su nacimiento hasta el 29. Esa misma época es narrada o novelada en las bellas imágenes, en cuando predomina lo espiritual,
en cuanto predomina lo espiritual, consigue, en varias imágenes, consigue finalmente introducir un relato sobre su amiga Sasá, que tanto le influyó. Ella intenta escribir una novela sobre el asunto, no lo consigue, lo deja así y tiene que esperar hasta el 79 a lograr plasmar en el papel lo que representó para ella el primer encuentro con la muerte de una persona tan cercana. En el 60, La plenitud de la vida, va a narrar todas las experiencias de la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que yo os he ido contando, no como os lo he ido contando, pero vamos, toda esa época con Ernest Kosakiewicz, la relación del existencialismo, es en esa novela delimitada donde narra, como digo, la relación con... Pero tanto las novelas como las obras memorialísticas, por así decir, se superponen. Si lo vais viendo, tanto en el diario como en la novela, como en la... Siempre hay una época y esa época podemos acercarnos a ella si os interesa, tanto desde una descripción mucho más realista cuanto desde una fabulación narrativa. El tercer tomo de sus memorias, La fuerza de las cosas, ya nos situará dentro de lo que he ido muy rápido, que es la cuestión argelina. Ahí es donde se separan de Albert Camus, porque en ese momento pues Sartre y Simone de Beauvoir también están muy en contra de lo que se llama la ocupación de Argelia, están por la liberación. Albert Camus, que en ese momento ya le han dado el premio Nobel, él procede de Argelia, su madre está en Argelia. Entonces tiene una frase muy redonda que dice, bueno, si tengo que elegir entre cualquier cosa, la libertad, la justicia, la liberación o mi madre, prefiero a mi madre. Entonces él tenía una visión mucho más contemporizadora de intentar que tanto los argelinos, racialmente argelinos, por así decir, aunque quede un poco rara la expresión, cuanto los pieds noirs tuvieran una solución mucho más efectiva. Los mandarines reciben en 54 el premio Goncourt, o sea, toda la trayectoria de Simone de Beauvoir efectivamente está plagada de reconocimiento y de gratificaciones en torno a esa figura. Hay un libro, Una muerte muy dulce, donde narra el fallecimiento de su madre, que es... Si con Sasá fue el primer encuentro con la muerte, ella se reencuentra con la madre a través de esos últimos momentos donde casi la madre evidentemente la necesita a ella. Y el ensayo de la vejez tendría un poco la misma trayectoria o la misma importancia, no importancia en cuanto a que subvierte o es una piedra de toque para la filosofía, pero igual que ella reflexiona sobre qué es ser mujer en el segundo sexo, cuando se hace mayor reflexiona sobre qué es la vejez. ¿Qué es la vejez? Es en el 70. En final de cuentas, la revisión la hace con Sylvie Lebon, que es su hija adoptiva, con la que en otro momento hablaremos también, por lo menos pensaremos en ella, y la ceremonia del adiós narra la muerte de Sartre. Ahí le criticaron mucho porque dice, simplemente narra la decadencia de una persona que se hace mayor, pero también les pareció al mundo cultural francés que eso no se debía decir, porque tocaba o rompía de alguna forma la imagen de como si hacerse mayor y ser un anciano con toda la decrepitud física hubiera que ocultarlo. Con esa decrepitud física, realmente, pese a todos los a veces malos rollos y relaciones de terceros, hay que ser conscientes de que esa relación se mantuvo. O sea, sí que fue un amor necesario. Aquí son imágenes del entierro de Sartre. Aquí la vemos con Latman y ella realmente hundida y acabada.
esta imagen de su despacho para romper con toda esa joven formal, como vimos al principio, que no quería ser. O sea, si yo me hago una foto así y mi madre la ve, me hubiera dicho, pero niña, por favor, qué desastrada. O sea, que todos los papeles por ahí de mala manera. Esto que parece que es una escalera, donde te dejas la chaqueta, después tienes el teléfono, unos libros por aquí y unas carpetas por aquí, y encima esa es la foto que te dejas hacer para que te pongan por ahí. Bueno, pues no fue una mujer formal, fue una escritora, fue alguien que eligió su vida y que efectivamente le importaba tres pares de narices que saliera detrás en la foto. Por eso esta foto me gusta porque sí, o sea, no tiene cara muy simpática, pero me encanta esa visión del desastre, decir, me da igual. No, si yo en una conferencia no me aclararé con esto. En Montparnasse están los dos enterrados juntos. Ella cuando muere Sartre dice, tu muerte nos separa, la mía no nos reunirá ya. O sea, no hay nada evidentemente detrás de la muerte para ellos más que el final de una vida. Mejor nos quedamos entonces con esta imagen. Esta imagen de Simone de Beauvoir, fíjense en el café, porque dentro de nada vamos a tener un café con esta misma jarrita y lo otro más o menos parecido. Bueno, esto es por hacer propaganda. No es lo que vamos a hacer ahora, dentro de un momento, es un fragmento de una parte de este librito. Además, me han dicho que trajera por si alguien lo quería. O sea, no vengo a hablar de mi libro, como decía Umbral, pero vamos, que lo sepan. ¿Por qué? Porque precisamente lo que vamos a ver es una parte de este libro, que es muy pequeñito, donde hay una entrevista ficticia a Simone de Beauvoir. Una entrevista ficticia a Simone de Beauvoir. Esa entrevista ficticia, indudablemente, está marcada por una especie de ficción, porque entrevistar a un muerto es muy difícil. Y si uno no le echa un poco de literatura y de misterio, es imposible que venga el muerto a contestarnos. Pero sí que lo que tiene es que todas las respuestas que se dan en esa entrevista son literales de Simone de Beauvoir. Están tomadas de sus libros o de sus propias entrevistas. ¿Por qué? Porque precisamente ¿por qué escribí este libro? Pues porque cuando en el centenario de su nacimiento, cuando salieron montones de libros, yo recordaba la fascinación que me había causado Simone de Beauvoir cuando yo era estudiante. Después leí los libros, vi que la relación, sobre todo que la relación entre ellos había sido más problemática y me entraron unas ganas tremendas de preguntarle y de decir, bueno, ¿y qué sentías y qué pasaba? Y entonces los que nos da por escribir, pues tenemos la facultad de poder plasmar esas necesidades, por lo menos de una forma ficticia. Así que si hacen un poco de esfuerzo, si se concentran, si cierran un poquito los ojos, vamos a llamar a Simone de Beauvoir y vamos a preguntarle algunas de las cosas que espero que les haya suscitado esta conferencia. Un poquito, que nos vamos fragmentos, ¿eh?
Sí. Estamos en el Café de Flor y ahora voy a enterarme de que está esta señora aquí, que parece Simón de Beauvoir. Yo soy una entrevistadora, tengo que hacer una entrevista no a Simón de Beauvoir, por supuesto, sino a alguien muy cercano a ella para que me cuente cosas. El avión aterrizó en Orly a las 20 horas en punto. Ni siquiera podía pasar por el hotel si deseaba llegar a la cita. Llevaba varios días con un ritmo de trabajo agotador, preparando el documental. La secretaria de Sylvie Le Bon, la hija adoptiva de la filósofa, había aceptado recibirme en el Café de Flor esa misma noche. Quizá pensó que era un escenario adecuado. Llegué con antelación, eché un vistazo entre los camareros. Me dirigí al de más edad. Tengo cita con Madame Cartier. Me condujo a un reservado del piso superior, indicándome que podía esperar allí. Me dispuse a la espera repasando mis notas. Comprobé que la grabadora tenía pilas y saqué mi libreta para ir apuntando algunas de las preguntas. Pedí una infusión, me arrellané en el asiento, estaba cansada y me quedé dormida. No sé cuánto tiempo había pasado cuando, sobresaltada, me desperté. No se oía el murmullo de la gente. Descendí a la planta baja. El café estaba vacío, a oscuras y cerrado. Se habían olvidado de mí. Mientras pensaba en una salida airosa de la situación, subí de nuevo al reservado para recoger mis cosas. Junto a mi mesa, sentada, vi a una mujer de mediana edad y gesto adusto. La estaba esperando. La estaba esperando. No va. La estaba esperando. Se ha retrasado un poco. He dispuesto las cosas para que tengamos una entrevista tranquila, sin ruidos ni interrupciones. Ya le comenté por teléfono que estoy recogiendo documentación para un documental y me gustaría tener testimonio de gentes muy cercanas a Simón de Beauvoir. Nadie mejor que yo. Pregunte lo que desee. Si resulta pertinente, le contestaré con mucho gusto. ¿Usted es? La persona que busca. ¿Cómo son? Bueno, me interesa no solamente la Simón de Beauvoir filósofa, sino la persona con sus dudas, sus afanes, sus relaciones, un acercamiento biográfico, íntimo, a sus memorias de una joven formal, la fuerza de las cosas, la plenitud de la vida, y a sus novelas, La invitada, Los mandarines, también al segundo sexo o la vejez. ¿Cómo son? Bueno, Simón de Beauvoir nace el 9 de enero de 1908, en el seno de una familia burguesa que reside en pleno Boulevard Montparnasse. Parece una infancia feliz, pero a lo largo de su vida ha de distanciarse de lo que previsiblemente se esperaba de ella, que fuera una joven formal. La niña cuyo futuro se ha convertido en mi pasado no existe ya. Quiero creer algunas veces que la llevo en mí, que sería posible extraerla de mi memoria, pero es falso. Ha desaparecido sin siquiera un esqueleto menudo que conmemore su paso. Aquella mujer hablaba como si realmente se estuviera refiriendo a ella misma. Estoy en París, son las 2 de la madrugada. Me encuentro encerrada en el Café de Flor, con una extraña mujer que parece saberlo todo sobre Simón de Beauvoir, que incluso adopta su atuendo y sus gestos. Los muertos no se aparecen tranquilamente a investigadoras expertas. Sigamos. Esa niña amaba extraordinariamente la lectura. De alguna manera se estaba ya forjando una escritora.
Sí, yo era muy pequeña. Tenía 7 u 8 años. Me encantaba leer y me divertía imitar los libros que leía. Jugaba a escribir, escribía narraciones. También un drama inspirado en la guerra que titulé Las desgracias de Margarita. Hacia los 18 años, cuando leía El Moulin de Blos de George Eliot, soñaba que la gente se sentiría un día conmovida por los libros que yo habría escrito. En 1926 comienza sus estudios de letras y filosofía en la Sorbona y allí encuentra a alguien que iba a ser decisivo en su vida, Jean-Paul Sartre. Sí, preparábamos la agregación. Al principio no coincidíamos porque él era normalien. Le conocí por sus amigos René Malraux, Paul Nizar, porque René fue el primero que empezó a llamarme Gaston. Nos hicimos inseparables, trabajando para el examen oral. Desde el primer momento hubo una mutua simpatía. Él sacó el primer puesto, yo quedé la segunda. Se dice que Simón, que usted se merecía el primer puesto, pero que el tribunal no consideró oportuno dar el número 1 a una mujer. Bueno, el mayor éxito de mi vida fue el Sartre, sin duda. Él era el doble en quien yo me encontraba. Su pensamiento me parecía muy profundo. Yo le iba mostrando lo que escribía y él me aconsejaba. Pero él era duro con usted, no le agradaron sus primeros escritos. Pero tenía razón, no eran buenos, resultaban externos a quien yo era. Él me aconsejó que encontrara la vía de la literatura a través de la introspección, del relato novelado de mi propia vida. Me dijo que yo era mucho más interesante que mis personajes. En el fondo, su crítica era una forma de amor y reconocimiento, que me señaló un camino que, a la postre, ha resultado un acierto. Esta mujer no parecía dispuesta a aceptar fisuras en una relación que para el mundo intelectual se convirtió en icónica. París, el existencialismo, el amor entre dos escritores libres e independientes, con obras propias que configuraron la filosofía del siglo XX. Yo estuve subyugada por su imagen. Más tarde conocí los miedos, las inseguridades, las claudicaciones que otorgaban a la relación una faz, en el fondo, más humana. ¿No teme que esas afirmaciones contribuyan a confirmar la idea transmitida por muchos en su contra de que Simone era todavía una joven burguesa tradicional y que fue su encuentro con Sartre que la transformó en un espíritu más libre? Ay, a estas alturas no creo que tenga que esforzarme por afirmar mi independencia intelectual. Yo había decidido estudiar, ser escritora. Había abandonado la fe religiosa. Había querido tener un destino propio y no el que presumiblemente me estaba prefijado por mi nacimiento y tiempo. Recuerde que entonces las mujeres no tenían derecho al voto y las mejores escuelas estaban reservadas a los varones. Sabía que mi elección me condenaba a la soledad. Encontrar a Sartre fue hallarme junto a un compañero con el que podía compartirlo todo: inquietudes intelectuales, sueños y un recorrido sentimental. Desde el ventanal se ven las luces amarillentas de la Rue Saint-Germain. Ella misma había descrito en su diario la fascinación por un joven Sartre que se consideraba a sí mismo un genio. Sufría por su dependencia de él, incluso llegando a sentirse un ser secundario. Él le recriminaba esa dependencia,
como si el amor que ella sentía fuera una claudicación frente al imperativo de libertad que ambos habían pactado. Sus libros siempre han tenido un tinte autobiográfico. ¿Hasta qué punto la invitada, su primera novela, respondió a ella? Creo que la literatura, como la filosofía, tiene como fin explicarnos a nosotros mismos. No solo es una catarsis, porque al escribir comprendemos mejor lo que nos ocurre, pero además somos dueños para transformar la realidad. Porque efectivamente en Xavier, la protagonista de la novela, expuse de forma literaria el impacto seductor que una joven tiene en una pareja adulta. La pareja es Sartre y Simón, y la joven es Olga Kosakiewicz. Oh, sí, Olga Kosakiewicz. Bueno, Olga, su hermana Wanda, Bost, que había sido alumno de Sartre, Bianca Binfeld, sí, formaban un sugestivo grupo. Nos gustaba la compañía de los jóvenes. Un cruce de relaciones complejas, porque Bost salía con Olga y usted entabló una relación íntima con él, a la vez que él la mantenía con Bianca. Usted también. ¿No pensaban que quizá estaban utilizando a esos jóvenes para escenificar su propia representación de libertad sexual? Está usted adoptando un tono impertinente. Bueno, no. Usted ha dado cuenta de esas conflictivas relaciones, no solo en su novela, sino también en su diario, correspondencia, y a su vez los otros protagonistas también la han comentado en sus escritos y declaraciones. Justo si no hay nada que ocultar. Todo está escrito. Queríamos gozar de la libertad sin restricciones, sin posesividad, sin falso moralismo. Y es difícil. Hay que luchar a veces contra los propios sentimientos. Y los de los demás. En el fondo hubo mucho sufrimiento negado. Usted amaba a Sartre y creo que se vio forzada a buscar otras, porque él también tenía amantes. Sentía celos de Olga, a la que vos le dedicaba las palabras más ardientes. Sentía celos de Wanda, que finalmente representó una verdadera pasión para Sartre. ¿Pero usted pretende juzgarme? No, yo quisiera obtener su confesión de que las cosas en realidad fueron mucho más complejas. Obtener mi confesión, pero qué petulancia. A base de análisis psicológicos de pacotilla. ¿Qué sabe usted realmente de todo ello? Claro que las cosas fueron más complicadas. Ay, porque el verdadero desafío ético es asumir la libertad. Sartre y yo sabíamos desde el comienzo que no deseábamos formar una familia con un hogar, unos hijos, unas obligaciones. Escribíamos continuamente. Ese era nuestro objetivo primordial, crear una obra. Y vivíamos, claro que sí, horas de trabajo en los cafés, como el Flor, o en el de Magot, y en las habitaciones, bastante austeras por cierto, de los hoteles en los que residíamos. Y no me importaba disponer tan solo de una habitación sin ningún encanto, porque tenía París, sus calles, sus plazas, sus cafés. Y comenzaban a ser famosos. Oh, sí, es cierto. Ay, años más tarde, Boris llegó a proclamar que el lanzamiento de Saint-Germain-des-Prés como barrio intelectual de moda se debía en gran parte a nuestro renombre literario y que los bistrós debían dejarnos consumir gratis por ello. Recuerdo que durante la ocupación veníamos aquí a diario, nos instalábamos en el primer piso, aquí, cada uno a un extremo, para no caer en la tentación de hablarnos. Y así, si nos hablábamos, interrumpiríamos nuestra tarea. Otros en las mesas cercanas también leían o escribían.
en un ambiente cargado de humo y del humo de los cigarrillos y el calor, porque había racionamiento de carbón y en nuestras habitaciones podíamos entumecernos, pero aquí la temperatura era acogedora. La guerra cambió sus vidas. Mucho. El 3 de septiembre de 1939, Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania y Francia la siguió. Toda la normalidad se tambaleó y la muerte, como un acontecimiento posible y cercano, es que me llenaba de terror. No vivía sino esperando las cartas de Bosch y de Sartre. Pero, en cierto sentido, fue la guerra lo que hizo tan preciosos todos los instantes que yo viví. Jamás he sentido las cosas tan violentamente, tan plenas como en ese tiempo. Puede decirse que la guerra desencadenó en ustedes esa idea del absurdo que fue uno de los ejes del existencialismo. Bueno, de alguna manera, sí, la hizo más intensa. Nosotros partíamos de la ausencia de Dios. Ella otorgaba al hombre una libertad total. No había normas preestablecidas, ni una moral obligatoria. Pero hasta ese momento la libertad era asumida como una suerte de celebración. No aparecía de forma tan palpable esa angustia frente a la nada. Se es para nada. O más aún, la palabra para no tiene aquí ningún sentido. No se es para morir. Se es sin razón y sin fin. Y de repente me di cuenta de que hablaba con ella como si realmente fuera ella. Y la constatación me sobrecogió precisamente por la falta de asombro. Volví a repetirme mentalmente: es bien entrada la madrugada. Estoy en el altillo del Café de Flor, hablando con Simone de Beauvoir, la gran teórica feminista que dio a luz el segundo sexo. El magnetofón seguía grabando sobre la mesa. Sigamos un orden cronológico. Hubo otro hombre significativo en su vida, Claude Bradman. Ah, sí, claro. Desde 1952 a 1959 vivimos una hermosa relación. Yo me sentía vivificada por su juventud. Claude es que era un joven colaborador de la revista que habíamos fundado, Le Temps Moderne. De hecho, pasó a dirigirla después de la muerte de Simone de Beauvoir en 1992. Sí, muerta. Usted está muerta. Y todo lo que venimos rememorando no son sino trazos de una memoria cada vez más difusa, porque dentro de poco no habrá nadie vivo que lo recuerde. Solo quedarán los libros. Están los libros, y es ese testimonio quizá el que la ha traído aquí, porque todo lo escrito mantiene su existencia. Continúo. Pero, ¿cómo seguir sin más? La muerte es un hecho radical que lo controla todo. Acaba la vida como proyecto, como acción. No solo es que la existencia precede a la esencia, sino que ésta, por la muerte, se convierte en una suma aleatoria y somos ya, para siempre, todo lo que fuimos. Nuestros trazos, dibujando un rostro inalterable, el epitafio grabado en la tumba, las fotografías 1000 veces reproducidas, las palabras de los otros vertidas sobre nuestro olvido. Por eso era importante esta entrevista, imposible, que el magnetofón iba registrando. ¿A quién se le da la oportunidad de volver sobre sus pasos? Sentí que ella quería continuar. En ese plazo extra que la noche nos deparaba, el regalo de una próloga, una leve ocasión de truncar el silencio de su muerte definitiva. Intenté forzar,
una profesionalidad, una normalidad. Rebusqué entre mis notas para retomar el hilo perdido. El espíritu. Si alguien tiene alguna pregunta o queréis algo que es real, ¿eh? Es auténtico. Yo conocí, lo leí, el libro de La intrusa, la invitada, perdón. Pero como La mujer rota. Esa edición en México así le pusieron ese nombre. Y bueno, ya desde ahí lo prejuicia uno. Y que por cierto, yo tenía la idea de, bueno, esa versión oficial que desde jovencitos nos hacen llegar, sobre todo en los 90s, de que era la relación abierta, la perfecta, y que siempre los machitos te ponen eso de ejemplo, ¿no? Sí. Y cuando yo la leo, digo, pero de ella de feliz nada. O sea, a mí me impactó, me movió muchísimo esa versión que maneja de que la relación abierta, vaya, yo no digo que no es alternativa, pero fácil no es. Entonces, yo leyendo ese libro dije, esta versión no me la creo y mejor lo que dice del segundo sexo, ¿no? Todo lo que se dice de ella sobre que permitió y que eran felices, y eso que todavía no salía, todo lo que después se supo. Exacto, sí. Pues bueno, muchas cosas muy indiscretas de los amantes. De alguna manera yo, aunque lo he intentado desdramatizarlo, decirlo en tono ligero, pero bueno, también hay un trabajo humano importante. Quiero decir, el conocer los datos nos puede quitar esa imagen edulcorada, pero a mí al menos me hizo a Simone de Beauvoir mucho más humana, la encontré más cercana. Entonces, con lo que hemos ido apuntando y lo que ella misma ha dicho, porque excepto lo que yo contaba como entrevistadora o los momentos en que tenía que enlazar para describir cosas, lo que ella ha hablado son palabras de Simone de Beauvoir, y yo creo que nos ha mostrado mucho la complejidad de esas relaciones. Y eso era lo que me apetecía a mí en el libro, preguntarle sobre eso, porque la filosofía ya me lo sabía, pero lo otro fue como un choque y decir, bueno, ¿y qué pasaba? ¿Y qué sentías? ¿Y qué ocurría? ¿No? Porque son muy bonitas las ideas y las proclamas, pero bueno, ¿quién es coherente hasta el final? ¿Quién no tiene contradicciones? Y eso nos acerca más también. Creo que Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre habían establecido lo que se llamaría ahora una relación un poco eran muy populares, querían ser populares, les gustaba que le hicieran fotografías juntos, eran un poco people, ¿no? Sí. Ahora se diría así, ¿no? Sí. Ahora se diría así, que eran un poquito people. Y eso ha quitado un poco, porque el hecho de que Jean-Paul Sartre le dijera, tú escribes sobre esto, la filosofía, como que él tenía un poco de miedo a que Simone de Beauvoir se dedicase a la filosofía, porque era brillante y él la empujó hacia novelas de tu vida, porque en el fondo Sartre era igual de macho que yo que ella. Sí, que Camus, bueno, y Camus hoy en día se está reconsiderando la relación que tuvo Jean-Paul Sartre, era muy egocéntrico, mucho. Y la relación que hizo que no se llevara, bueno, que rompió, porque Camus lo sufrió, pero un montón, pensó en el suicidio. Sí. Que Jean-Paul Sartre era mucho más duro, fue por el hombre
l'homme révolté, no sé cómo se llama. Sí, el hombre Revolté, no rebelde. Sí, es que era sí, lo han traducido mal porque es difícil captar ese matiz en francés. Porque revolté es algo que revelado. Exactamente. Y por la situación que había en Rusia, que de Gulag, Sí. y que Jean-Paul Sartre. Entonces, yo esa pareja idílica no me cuadra, no me... De todas formas, yo creo que Simón escribió lo que quería escribir. Bien cierto que la filosofía de Sartre, o sea, el ser y la nada y la crítica de la razón dialéctica tienen una profundidad metafísica y paraacadémica que no tienen las obras de Simón de Beauvoir, pero porque es ese nivel metafísico que no es que sea ni mejor ni peor. Yo creo que la reflexión que hace, yo no creo que la empujara, porque también Sartre en la literatura, en la náusea, en las obras de teatro, está ejemplificando mucho. Si él hubiera sido solo el filósofo, hubiera menospreciado la literatura y le hubiera dicho, bueno, toda la literatura es una cosa menor. Pero yo creo que él se movió también entre ambos. Y que por otro lado, aún no dedicándose a la metafísica exactamente Simón de Beauvoir, pero el peso que tiene filosóficamente, sobre todo el segundo sexo, porque la vejez es más, digamos, sociológico o más psicológico. Y claro, el problema de lo que tú comentas es que la fricción con Camus no solamente era por la guerra de Argelia, no solamente era por la política en la resistencia, sino en el caso de Francia, del Gulag, cuando Jean-Paul Sartre le hace a Fanon el prólogo de los desheredados de la tierra, o sea, está convencido de que lo que dice en las manos sucias, hay que mancharse las manos porque es necesario para hacer la revolución y para hacer el cambio. En cambio, lo que como tú sabes, lo que Camus nunca aceptó es que hubiera que mancharse las manos. Nada justificaba ese mancharse las manos en el sentido sartriano. Era más humano. Era más humano, entonces, y también con el asunto del Gulag, con el asunto de... O sea, él veía que no podía justificar en modo alguno la tortura, la masacre, ni cerrar los ojos. Y entonces eso efectivamente fue... Y él se sentía... Después, cuando muere Albert Camus, sí que Jean-Paul Sartre pues, le hace como una especie de carta necrológica, un artículo que parece que se reencuentra, pero claro, el dolor de Camus fue muy intenso y las cartas que él tenía para rebatir a Sartre durante mucho tiempo las guardó. Era una herida profunda. Yo veo a Albert Camus como mucho más humano y al otro más endiosado. Sí, además... Sartre nació en Neuilly-sur-Seine, que es, sabemos que es el ultraburgués de París. Claro, era un niño bien y el otro era un pienois. Y después, perdona, que Sartre tachara también de autor para bachillerato. También eso hacía... No, es que yo siempre he sido más de Camus, pero es verdad que nos lo veíamos mucho y teníamos a Camus, eso era cierto en el bachiller, pero siempre lo intentaba y no le perdonó el premio Nobel tampoco. Sí, pero fíjate si hasta qué punto él no le perdonó, pero ahora cuando se cumplía el centenario del nacimiento de Albert Camus, bueno, el follón que se imposibilitó toda la celebración del centenario porque no caía bien ni a unos ni a otros. O sea, como la cuestión de Argelia parecía que hoy es políticamente poco correcta porque no estaba a favor de los argelinos. Por otro lado, para los argelinos también era un traidor, o sea, se boicoteó sistemáticamente y no hubo manera de celebrar el centenario ni bien como estaba previsto, ni en Francia, ni en una caravana que iba a ir por el norte de África para representar sus obras. Luego, es que la posición de Camus es más complicada.
Es lo que decía Bernard Henri Lévy, o sea, prefiero acertar con Sartre que equivocarme con Camus o al revés. En cualquier caso, la propuesta es: se equivocó Sartre y, sin embargo, a pesar de equivocarse Sartre y de que su postura a favor de las dictaduras comunistas hoy es infumable, sin embargo, no le ha pasado factura. En cambio, a Albert Camus, en cuanto se tocan algunos de los temas, resulta que no encajan ni por unos ni por otros. Últimamente en Francia, Sartre está muy olvidado, muy cuestionado. Y Camus está otra vez no, está por fin teniendo el sitio que tenía aquí. Me alegro. De todas formas, hay una obra muy de Daoud, que continúa El extranjero de Camus. Él es un escritor argelino bastante perseguido, pero es porque en El extranjero mata a un árabe. El árabe no tiene nombre. Entonces, este escritor argelino ha hecho la continuación del árabe. O sea, el hermano dice: mi hermano murió en una novela. Yo quiero decir quién era, cómo era su juventud, cómo era su juventud. Entonces es gratificante porque no lo hace sin ninguna rencor anticolonialista hacia Albert Camus, sino continuando esa relación. ¿Cómo vivió Simone de Beauvoir la idea de la maternidad, tanto desde el punto de vista filosófico como desde la perspectiva más humana? Porque finalmente fue madre adoptiva. Bueno, pero fue madre adoptiva para que pudiera quedarse Sylvie Le Bon con todos los derechos. No tuvo especial sensibilidad hacia la maternidad. Para ella la maternidad era la causa de toda la esclavitud ancestral de las mujeres. Entonces pensaba que una mujer no tenía por qué ser madre. En ese sentido se le ha criticado mucho a Simone de Beauvoir, que es una visión que no impugnó el modelo masculino de liberación, de libertad, de universalidad, simplemente que proponía que las mujeres tenían que ser como eran, o acceder a todo lo que accedían los hombres. Todo lo que es más, en esto que he comentado yo, que aplica lo de la dialéctica del amo y del esclavo de Hegel, y ve al amo como si fuera el hombre y ella el esclavo, en el reconocimiento ella dice: es que las mujeres en cuanto a esclavo no han hecho nada que trascienda. Y claro, desde una lectura posterior hay que tener en cuenta que era en el 49, que era la primera que lo estaba pensando. Y que toda su fuerza, para ello hubiera sido una trampa la maternidad y para ello hubiera sido una trampa el matrimonio. Entonces, esa afirmación la justifica un poco, pero la verdad es que no tuvo... O sea, para ella el ser mujer, de la determinación biológica, la maternidad, todo, no lo veía como un lastre. Entonces, ahí, desde luego, el feminismo a la diferencia la ha criticado mucho en ese aspecto. ¿Por qué dicen que ella tenía un posicionamiento, con las consideraciones de la época, a favor de la pedofilia o de las relaciones, ¿cómo ya? Bueno, todas sus amantes eran mayores de edad, ya creo, cuando... Pero la cuestión ha salido ahora porque... Con el asunto del autor que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Masnev. Sí, que ahora la chica con la que estuvo, que tenía 14 años, ha publicado una novela, y entonces cómo fueron sus relaciones. Entonces se recuerda que en ese momento, no solamente por él, sino que los intelectuales del momento, un poco con la euforia de mayo del 68, de la liberación sexual, firmaron desde Simone de Beauvoir, Sartre, Foucault, Michel Foucault también,
pues firmaron como... Él que afinaba más en estas cosas, diciendo que no a favor de la pederastia, pero que no había que penalizar las relaciones entre adultos y niños, porque eso era una mirada también perversa o burguesa o tradicional o normativizada, etc. Es que claro, las cosas cambian. Esos fueron los años final de los 60, 70 por ahí, no recuerdo exactamente, pero han pasado muchos años y nuestra mirada ahora es totalmente diferente. Ellos estaban reivindicando una cierta libertad, no de la pederastia, no de la utilización de los niños, sino pensando que había que ver que las personas podían tener relaciones más libres y que los niños, los adolescentes, no los niños pequeños, tenían, por supuesto con consentimiento, que tenían una sexualidad que no se podía ocultar. Entonces, en ese contexto se puede entender, pero la verdad es que ahora nos resulta un poco extrañísimo. Hay leyes. Sí.